Y vamos a tener el placer de hablar con Giovanna Macchio y Estefanía Barreto. Las dos vienen de un icónico viaje por Japón, subdelegada de Íconos Argentina, arquitectas, trabaja de manera independiente desde el año 2009 hasta la fecha, desde su estudio profesional de Copara dedicado a la gestión y restauración de bienes patrimoniales está Giovanna Macchio. ¿Qué tal, Giovanna? ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos, Estefanía? ¿Bien? Sí. Bueno, contanos un poco de esto de Japón, qué han ido a hacer, has ido a hacer un curso, contanos un poco, ¿qué te animas a contarnos? Yo llevo 4 años estudiando japonés en la Asociación Japonesa de Córdoba y fui un mes a hacer residencia para estudiar el idioma en Japón, específicamente en Kioto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que vos haces? ¿Cómo estás? ¿Qué estudias acá en Argentina? Yo estoy en el secundario, 4º año, en especialidad naturales. Ciencias naturales. Hola, Steffi, buenas noches, Giovanna. Steffi, vos has tenido la habilidad o la vocación de estudiar japonés. Cuando fuiste a Japón, porque me imagino que ha sido un viaje excelente para vos porque sos una fanática de la cultura japonesa, según parece. ¿Qué notaste? ¿Cómo te fue allá con respecto a eso? ¿Descubriste algo distinto? ¿Es como vos te lo imaginaste? ¿Cómo fueron tus compañeros? Es decir, contanos un poco cómo fue tu vida ahí en Kioto. Y yo siempre tuve una admiración por los templos japoneses, por los templos tanto budistas como sintoístas, y fui a Kioto, que es básicamente la ciudad de los templos, es una ciudad histórica con un montón de cosas para ver. Generalmente me quedé alrededor de ahí. Hice residencia, me quedé con compañeros de otras nacionalidades que generalmente eran mucho mayores que yo, pero establecí algunas amistades. ¿Y con algún japonés o japonesa también pudiste hacer alguna amistad? ¿Cómo te fue con el idioma que aprendiste y lo pudiste utilizar allá? Y me fue muy complicado porque mi nivel de japonés sigue siendo muy básico. No es un nivel muy desarrollado, por decirlo. Tenés de N1 el principal nivel a N5 y yo estoy entre N4 y N5. Me costó bastante el idioma y más que mis profesores no hablé demasiado. ¿Y cómo llegaste al japonés? ¿Por qué el japonés? ¿Por lectura? ¿Por estudio? ¿Por qué a tus 15 años el japonés y no otra cultura como podría ser, qué sé yo, el hindú o algunas otras? ¿Por qué japonés? Contanos cuál es el contacto que vos tenés con la cultura japonesa. Y no lo sé, siempre me llamó bastante la atención. Es un idioma muy diferente al nuestro. Siempre me pareció muy original. Yo la ayudo un poquito porque yo creo que a Steffi le empezó a llamar la atención el tema de Japón, todo lo que es cultural, no solamente el idioma, más o menos desde los 7 años, 8. Y no sé, ella me miraba como diciendo, bueno, no sé por qué me surgió esto. Y es así, no sabemos de dónde nació este interés, digamos. Bueno, y acá en Córdoba no hay mucho para instruirse en lo que es la cultura japonesa.
Así que yo averigüé, empecé a preguntar y los únicos 2 lugares que daban clase eran la Asociación Japonesa y la Escuela de Lenguas, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. En la Escuela de Lenguas te aceptan desde los 16 años y en la Asociación de Cultura Japonesa de los 12. Así que bueno, esperamos hasta que cumpla 12 y ese año entró a estudiar y desde ese momento hasta hoy es la más pequeña. Siempre todos sus compañeros son más bien universitarios, pero así todo ella se ha ido adelante y está en 4º año y la verdad que le pone un entusiasmo que es increíble. Y todas las actividades, por ejemplo, que hace de la escuela, ella es una escuela italiana, todas las actividades en general, si le dan la apertura para que ella pueda hacerla desde cualquier mirada, siempre elige Japón. No sé, si están hablando del clima, ella habla del clima de Japón. Si están hablando, por ejemplo, de las tribus urbanas, hace trabajos de las tribus urbanas en Japón. Y bueno, es como un gran interés que no sabemos de dónde ha surgido. Muy bien, y contanos un poco, vos sos subdelegada de ICOMOS Argentina. ¿Qué es ICOMOS Argentina para que la gente lo entienda? Bueno, ICOMOS es una asociación no gubernamental que tiene sede en París, internacional, y de alguna manera tienen como de objetivo la protección del patrimonio cultural. Justamente este año en ICOMOS Argentina estamos cumpliendo 50 años, porque también tenemos una representación desde nuestro país, y bueno, de alguna manera también estoy desde esa mirada de la arquitectura, porque yo me he especializado en restauración. Sí, la verdad que el lograr cuidar los bienes patrimoniales es una batalla importante, ¿no? Sí, en algunos países cuesta un poquito más, porque bueno, hay una relación no solamente en cuanto a la memoria, no solo de lo que es la reglamentación, sino también desde la ciudadanía. Hay que hacer como una educación y es un aprendizaje desde chicos, ¿no? O sea, como que va cambiando. Giovanna, estamos enterados de que estuviste trabajando, y creo que fuiste la primera que trabajó en ese lugar donde fue un stand de la primera exposición internacional del centenario en 1910. Es el único elemento que queda en pie de esa exposición y que está ubicado en Palermo, al lado de un supermercado. ¿Cómo es ese tema? ¿Por qué está y por qué está, según leí, es bastante malas condiciones? Bueno, sí, estuve trabajando un tiempo como haciendo proyectos o en un área, digamos, de proyecto desde el Ministerio de Defensa de la Nación, y ese edificio está dentro de lo que es este ministerio. En aquel momento, creo que ahora han cambiado esas organizaciones. En ese momento yo trabajaba desde el Ministerio de Defensa y teníamos como la colaboración de la Comisión Nacional de Monumentos, y hicimos como un pliego técnico, un proyecto de recuperación entre las 2 instituciones, que bueno, en ese momento se mandaba a lo que era la Dirección de Arquitectura, quien tenía los presupuestos. Bueno, el edificio había quedado en desuso y muy, bueno, controversial también. Pero ¿de dónde es ese edificio? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que pasó? Como usted lo ha dicho, ha quedado, digamos, fue de varios pabellones que se hicieron en la conmemoración de los 100 años, 1910. Es el único, y bueno, con el de la rural, que ha sido un poco modificado, que ha quedado en pie. Y bueno, a veces pasa con estos edificios que quedan en pie justamente porque quedan dentro de lo que son la propiedad o la tutela del Estado. Entonces, si bien, como lo nombraste, queda deteriorado, bueno, sí, quizás sería la posibilidad de mantenerlo, pero también es cierto que queda en pie por esta cuestión, porque bueno, quedando bajo, creo que estaba al mando del ejército, se utilizó en un momento para ciertas cuestiones de esa institución, y después había quedado en desuso. Creo que el problema más grave que tuvo fue cuando se concedió parte, digamos, del terreno anexo a lo que es a un supermercado importante. Entonces quedó como en la parte detrás, posterior, donde entran los camiones, la mercadería, y bueno, quedó como abandonado de alguna manera. Que creo que habían hecho un proyecto ahora para recuperar. Giovanna, con respecto a tu visita a Japón, porque este era el motivo de este
pedido que nos atendieras. ¿Cómo viste? ¿Qué cosas te llamaron la atención en Kioto? Porque creo que estuvieron todo el tiempo en Kioto, ¿no? Y la mayor parte del tiempo sí, un poco, como les conto, Steffi era como su objetivo era estar en esa ciudad, así que bueno, yo me planifiqué acompañarla, ella es chica, y llegar a Kioto también, si bien es todo muy fácil, bueno, fácil vamos a poner entre comillas, hay mucho transporte y conexiones, no hay un aeropuerto en Kioto, entonces había que bajar de Tokio, del aeropuerto, tomar un tren, el tren bala, llegar a la estación de Kioto, y bueno, eso era como complejo, entonces bueno, me decidí a acompañarla, y bueno, en el hecho de acompañarla es hacer como un programa siguiendo lo que ella quería hacer, que es lo que les contaba, ¿no? Ver los templos, conocer la ciudad y un poco hacer la vida a la japonesa, más que hacer una vida de turista de 2 o 3 días en cada ciudad. Así que bueno, ese fue como el programa, el mío acompañarla. ¿Y qué es hacer la vida como japonesa? ¿Cómo vos podrías diferenciar esto de hacer la vida como japonesa? Bueno, la diferencia con otros viajes que hemos hecho con Steffi, que nos va muy bien viajando juntas, así que lo vamos a seguir haciendo, es, bueno, como se darán cuenta, mi perspectiva desde la parte de arquitectura hace que sea muy inquieta, que no me gusta estar en un solo lugar, entonces cuando viajamos es como ir saltando, ¿no?, de un lugar a otro, si bien nos gusta mucho hacer la vida o la relación en la cultura del espacio donde uno habita, en el sentido de comer la comida del lugar, pasear por donde pasea la gente del espacio de ese, digamos, de esa ciudad, hacer como vida de ciudad, sí es como que va saltando, ¿no? Uno va como haciendo 1 o 2 días en cada ciudad. En este sentido, no, estuvimos casi más de 30 días en una misma ciudad, entonces bueno, era como, en ese sentido quizás es la vida a la japonesa, ¿no? O sea, como estar más en un lugar y bueno, tomar el transporte y hacer las visitas de los lugares donde van los japoneses en sí. La ciudad es un lugar muy visitado por los japoneses, nos encontramos prácticamente la mayoría de los visitantes a los sitios muy interesantes, históricos, algunos patrimonios de la UNESCO, de grupos de estudiantes, porque son los mismos japoneses que viajan a la ciudad para reconocer estos espacios que han quedado como únicos, ¿no?, dentro del país. Así que bueno, creo que va por ese lado esa idea de la vida de la japonesa. Y en lo cotidiano uno se imagina a los japoneses y piensa toda esta cuestión de respeto, de el no uso de zapatos, de dormir en camas que son como más diferentes, ¿no? ¿Cómo es ese pequeño detalle japonés respecto a lo nuestro? Bueno, yo creo que en general toda su forma, digamos, de la vida cotidiana es bastante diferente a la nuestra. Las casas, obviamente no hemos podido visitar casas particulares. Sí es cierto que tienen como, yo lo sé, digamos, por el ámbito arquitectónico, que tienen como modulaciones distintas referidas a lo que comenta usted en cuanto a que tiene que ver con la dimensión, sí, de estos espacios donde duermen o donde están. Pero bueno, el orden es verdaderamente una cosa que llama absolutamente la atención, la limpieza, la organización, hasta la misma arquitectura, ¿no? De una arquitectura que es muy sencilla, muy simple, no son como ostentosos en la ciudad, pero la característica especial de esto, que esté tan ordenado y tan organizado, hace como que el paradigma sea bastante distinto a lo que estamos habituados nosotros. Esa ciudad es nombrada en todo el mundo porque fue la segunda reunión de ambiente. La primera fue Río de Janeiro y Kioto fue la que sacó un documento más importante del compromiso de 150 naciones que fueron los presidentes y firmaron un compromiso de no emisión de carbono, etcétera, etcétera. ¿Queda algo de eso, de alguna cosa que esté relacionada con esa importantísima reunión ambiental de Kioto? ¿Y cómo es el tema ambiental ahí? ¿Está los residuos? ¿Cómo es? Ahí te paso la Steffi a ver qué dice algo. En general es muy importante el reciclaje. Toda la basura es separada, hasta en la residencia te lo piden. Y
hay muchas zonas verdes, sobre todo alrededor de los templos. Es como algo cultural que el templo esté alrededor de un pequeño bosquecito. Bueno, lo que podría agregar también que nos llamó mucho la atención es que no hay cestos de basuras en la calle. Por una cuestión, nos dijeron por una cuestión legal, porque habían tenido una vez un problema de amenaza, entonces los habían eliminado y la verdad que en la calle no se ve no ni un papelito, pero ni un granito de arena. ¿Y la basura dónde la tiran? Se la llevan, tu basura vos te la llevas. De todas maneras es como que no ves gente por la calle ni comiendo, ni o sea, bebiendo, no se ve eso. Pero digo, los residuos de la casa, uno come en la casa bueno, sí. En la casa vos tenés tus residuos y bueno, ahí nosotros donde, bueno, la Steffi tenía esto que te comentaba en la residencia, tenía como si fuera un pequeño patio donde tenían diferentes cestos y se reciclaba y cada cosa en su lugar, ¿no? Y donde yo estaba parando también hay como un cesto y bueno, que pasara el retiro de la basura, pero uno cuando va caminando por la calle no hay cestos de basura. Estos están como en los domicilios, como dentro de los domicilios, en los espacios privados, en los espacios públicos no hay. ¿Y pudieran hacerse amigos japoneses? ¿Se interactúa con el japonés o como en otros lugares, no? ¿O es más muy cerrado? Bueno, justamente, en algún momento conocimos personas que viven ahí que no eran occidentales y nos comentaban que en Kioto era como los japoneses eran como más cerrados, ¿no? Tefi, más conservadores, reservados. En cambio, Osaka, que está muy cerquita de ahí, unos 30 minutos en tren, todo lo opuesto. Dicen que dentro de Japón, la gente de Osaka, la comunidad era como más abierta. Yo particularmente, yo trabajé un tiempo en Milán y ahí trabajé con, hay dos compañeros que eran japoneses y me pude encontrar, uno de los días que estuvimos en Tokio, pude encontrarme con uno de estos chicos que había trabajado conmigo hacía un montón de años. Así que ese fue como el único contacto así directo, si no, no como en la convivencia con japoneses, no. Pedir ayuda. ¿Cómo, Steffi? En pedir ayuda nada más. Claro, la cuestión... No podía hablar algo el idioma. Y con respecto a ese mito, no sé si es un mito, que dicen que uno se sube a un tren y cuando pregunta dónde se queda tal estación, le dicen a las 18:23 te bajás, que esa es la estación. ¿Es real eso? ¿Ustedes lo pudieron vivir? No entendí. Claro, que son muy ordenados con los horarios. Sí, son bastante ordenados con los horarios. La Steffi como que le agarró enseguida el tema del transporte. A mí me costó un poquito más. Son bastante ordenados con los horarios, pero es cierto que también hay atrasos. O sea, nos pasó, por ejemplo, uno de los viajes que hicimos a Osaka, tuvimos que tomar un tren doméstico porque el interciudad, que digamos era el más rápido, y se tardó, primero decía 15 minutos, después decía 20 minutos, después decía 25 minutos, así que nos fuimos en otro tren. O sea que puede pasar, pero sí es cierto que es todo mucho más organizado. Es más, cuando uno va a tomar el tren, no sé cómo hacen para saber, pero tienen como colores y como numeritos en el piso, y uno se para, o sea, ve como diferentes filas, y resulta que esas filas diferentes son para diferentes trenes, porque quizás uno viene, no sé, a las 17:12 y el otro viene a las 17:18, entonces ya puede hacer la cola. Está bien. Giovanna, te vamos a comprometer para hablar sobre patrimonio en otra oportunidad, que es tan importante en la Argentina. No sé si ese es un tema que me parece que no está tan bien tratado aquí, ¿no? Bueno, sí, con mucho gusto. Justamente ahora estamos organizando unas actividades acá por estos 50 años de ICOMOS, así que sí, con mucho gusto puedo ayudarlos también con esa parte. Giovanna, Estefanía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Más de Dos. Gracias a ustedes. Chao, Estefanía, hasta luego. Bueno, hablábamos con Giovanna Macchio, hija, y su hija Estefanía Baretto. Giovanna es arquitecta, subdelegada de Iconos Argentinos, y trabaja de manera independiente
desde el 2009 en el estudio profesional COPAR dedicado a la gestión y restauración de bienes patrimoniales.